OVI, curso de alta tecnología, código 154013, resonancia magnética cardíaca. ¿Qué es la resonancia magnética de corazón? La cardiorresonancia magnética es una técnica de imagen óptima que permite la evaluación de la morfología, la función global y regional, la anatomía coronaria, la perfusión, la viabilidad y el metabolismo miocárdico. Todos ellos en una sola prueba diagnóstica y en forma totalmente no invasiva. La resonancia magnética cardíaca es considerada el estándar de referencia para evaluar la anatomía y la función cardíaca, al tratarse de la técnica más exacta y reproducible. Como se puede apreciar en cada una de las imágenes, se puede valorar la anatomía intracardíaca, válvulas, cavidades cardíacas, estructuras vasculares y también se puede visualizar la anatomía extracardíaca. Ventajas: no utiliza radiaciones ionizantes, posibilidad de obtener cortes anatómicos en múltiples planos del espacio, como en el eje axial, coronal, sagital, incluso oblicuo, campos de visión amplios de hasta 450 milímetros que permiten ver en un solo plano todo el tórax. Esto hace referencia al field view. Es la técnica de elección para estudiar las estructuras vasculares en pacientes con alergia al contraste yodado o insuficiencia renal leve, y también pues es una técnica muy utilizada para estudiar enfermedades congénitas tanto en niños como en adultos. Cada tejido, de acorde a su estado funcional, es decir, si es normal, inflamado, necrosado, tumoral, presenta un comportamiento diferente a nivel molecular que la resonancia magnética es capaz de detectar, donde individualiza y analiza cualitativa y cuantitativamente cada uno de estos. Además nos permite realizar estudios funcionales del corazón mediante secuencias de cine. Es así como en las imágenes podemos visualizar cómo una imagen turboespineco que tiene sangre negra en el eje corto puede evidenciarse claramente una hiperintensidad en todo el miocardio que hace referencia a edema del tejido. Esta es una secuencia de viabilidad donde el miocardio se ve completamente negro, la parte normal, que es halo pequeñito, pero todo esto que ustedes visualizan aquí completamente hiperintenso, es decir, blanco, corresponde a una lesión de todo el miocardio, probablemente a una lesión isquémica o una lesión por fibrosis. Y en esta otra imagen podemos evaluar claramente el pericardio, donde podemos ver en él líquido. Este es un eje 4 cámaras. Pero ¿qué debe saber el tecnólogo? El tecnólogo debe tener un amplio conocimiento en la anatomía cardíaca. Si no lo tiene, definitivamente es muy difícil que haga buenas resonancias. Debe tener claridad en cuanto a las indicaciones y contraindicaciones, ya que esto le permite al tecnólogo guiar el estudio dependiendo de la patología que tenga cada paciente. Al mismo tiempo, el conocimiento y destreza en el manejo de los protocolos, ya que se pueden presentar diversas situaciones en las cuales debamos cambiar ciertos parámetros que nos ayuden a obtener mejores resultados. Manejo y preparación del paciente. Es evidente que el manejo que nosotros le demos al paciente, el entrenamiento antes de realizar la adquisición, es fundamental para que en general el estudio quede dentro de los límites esperados. Dentro de la anatomía cardíaca tenemos que tener claridad respecto a los planos ortogonales. Recuerden que los planos ortogonales son todos aquellos que tienen entre sí un ángulo de 90 grados, es decir, en referencia al eje axial, el coronal, y de este el sagital. Entre todos estos se forma un ángulo de 90 grados y es lo que se le denomina planos ortogonales. Y de allí es de donde nosotros obtenemos las imágenes localizadoras que me permiten más adelante poder graficar claramente las secuencias de corazón. La anatomía cardíaca es algo muy importante y en el corazón nosotros tenemos un eje axial, un eje coronal que nos permite identificar anatómicamente cómo está situado el corazón, pero asimismo existen unos ejes individuales propios del corazón, como son el eje corto, que es este que estamos visualizando, donde me permite observar claramente y diferenciar el ventrículo izquierdo
del ventrículo derecho. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Este es un tracto de salida del ventrículo izquierdo o un eje 3 cámaras. Este es un eje largo 2 cámaras donde vemos aurícula y ventrículo izquierdo, y este es un eje largo 4 cámaras donde se ven los dos ventrículos y las dos aurículas, como también el septum interventricular, septum interauricular y el plano auriculoventricular, tanto del lado derecho donde encontramos la válvula tricuspidia como del lado izquierdo donde encontramos la válvula mitral. Dentro de las indicaciones clínicas encontramos la cardiopatía isquémica, que es el estudio de viabilidad miocárdica. Recuerden que la cardiopatía isquémica lo que busca es descartar aquellas lesiones que se han generado a partir de la obstrucción de una arteria coronaria. La sospecha del síndrome coronario agudo con coronariografía normal hace referencia a aquellos pacientes que presentan la misma sintomatología que aquel que presenta una cardiopatía isquémica, pero que cuando se le hace el cateterismo cardíaco, este resulta normal. Estos pacientes seguramente cursan con una miocarditis. Dentro de las miocardiopatías más representativas encontramos las miocardiopatías dilatadas, infiltrativas, hipertróficas, restrictivas y no compactas. También podemos descartar lesiones como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, evaluar la patología pericárdica, estudios de masas cardíacas y extracardíacas, valorar cardiopatías congénitas y el estudio de valvulopatías. Contraindicaciones. Afortunadamente no son muchas las contraindicaciones que se tienen en resonancia, sin embargo es muy importante que tengamos en cuenta las siguientes. Preferiblemente no estudiar con resonancia magnética a pacientes con marcapasos, desfibriladores u otros implantes electrónicos, a pesar que hoy en día tenemos varios marcapasos o varios de estos elementos que son compatibles con la resonancia magnética. Sin embargo, los electrodos se encuentran dentro de las cavidades cardíacas y por tal motivo no se verían muy bien las imágenes. Clips de cirugía de bypass y o las prótesis valvulares cardíacas no constituyen una contraindicación siempre y cuando dichos elementos no estén compuestos por materiales ferromagnéticos. Y los materiales ferromagnéticos como clips utilizados como tratamiento de aneurisma intracraneal, implantes cocleares y audífonos o también sospecha de esquilas metálicas intraoculares son contraindicaciones, aunque hoy en día existen clips que se utilizan en el tratamiento de los aneurismas intracraneales con un material completamente compatible en el resonador. Dentro del manejo y preparación adecuado del paciente para la resonancia magnética de corazón es muy importante darle una posición adecuada y cómoda al paciente. Recuerden que un paciente puede estar dentro de este examen entre 1 hora, hora y media e incluso 2 horas. Debemos colocar correctamente cada uno de los artefactos que vamos a utilizar, como la bobina o antena de superficie de múltiples elementos, que es la que les estoy señalando acá, o en su defecto colocar la SENS de torso cardíaca. Cualquiera de las dos antenas, en este caso para los equipos de Philips, dan una muy buena calidad. Importantísimo la sincronización cardíaca. Este es el método que permite sincronizar las secuencias de pulso de radiofrecuencia con el ritmo cardíaco. Minimiza o elimina el efecto de los movimientos fisiológicos del corazón. Tener claridad en que estos electrodos deben de colocarse tal cual como lo indica la casa representativa de cada uno de los equipos. Por eso ustedes pueden apreciar aquí hay varias, como dos posiciones completamente diferentes. Entonces también se debe tener en cuenta que los electrodos deben de ser de carbono para evitar que se recalienten y en algún momento puedan generar algún tipo de enrojecimiento de la piel porque quema al paciente. Dentro de las secuencias que habitualmente se utilizan en resonancia magnética encontramos las spin de eco o de sangre negra y las eco de gradiente o de sangre blanca. Podemos visualizar claramente esta secuencia de sangre negra donde tenemos una resolución espectacular de la imagen, se pueden apreciar cada una de las estructuras cardíacas, y aquí tenemos una secuencia de eco de gradiente que también me da una muy buena resolución de la imagen, y son secuencias muy importantes para poder valorar adecuadamente tanto el movimiento cardíaco como el corazón, como la sangre del corazón. Dentro de las secuencias utilizadas en resonancia magnética, en las spin de eco encontramos secuencias con doble pulso de inversión, secuencias fast spin eco,
y las secuencias turbo-espineco, que son estas que estamos visualizando acá, son secuencias sangre negra, y algunas de ellas, como el STIR, permite identificar edema en el miocardio. Las otras secuencias corresponden a la eco de gradiente, y dentro de estas secuencias encontramos la Balance Fast Field Echo, Saturation Recovery Turbo Field Echo, Phase Contrast, Contrast Enhancement, MR Angiography, Inversión Recovery IR Turbo Field Echo, Inversión Recovery Short T1. Todas estas son secuencias que se encuentran en el equipo, en un equipo Philips. Sin embargo, estas mismas secuencias pueden ser encontradas en otras marcas de resonadores, pero con otro tipo de nombre. Eso es, cada casa comercial es libre de colocar su nombre, y de hecho muchas veces uno se confunde porque encuentra en diferentes equipos tres nombres, nombres completamente diferentes, pero la secuencia en su esencia es exactamente la misma. Dentro de estas secuencias encontramos la secuencia balanceada Fast Field Echo. Es una secuencia que permite visualizar la sangre de color blanco, proporciona mejor señal, ruido, y se realiza para estudios funcionales. Estas son secuencias que se caracterizan porque en sus espines hay remanente tanto T1 como T2. Son secuencias de estado de libre precesión, y por lo tanto son las que se utilizan para este tipo de estudios. Visualicen ustedes cómo se puede obtener una clara imagen en movimiento del ventrículo izquierdo. Saturation Recovery Turbo Field Echo. Esta secuencia permite obtener múltiples cortes en un solo ciclo cardíaco y se utiliza en estudios de perfusión miocardia. Note ustedes cómo se llena primero las cavidades derechas, ahorita lo vamos a ver. Mire, las cavidades derechas se llenan primero, luego las cavidades izquierdas, y por último existe un llenamiento del miocardio. Por eso es que es tan útil este tipo de secuencia. El Phase Contrast es una secuencia con capacidad de codificación de velocidad de flujo. Esta secuencia proporciona curvas de velocidad instantánea en estructuras con flujo sanguíneo. Entonces, todas aquellas estructuras con flujo sanguíneo, aquí la estamos viendo a nivel de las arterias pulmonares y de la aorta, a través de la magnitud, de la fase y de la velocidad, nos permite identificar primero la velocidad con que va ese flujo en un determinado vaso y la dirección en el que va también ese flujo. Digamos que esta magnitud es una imagen netamente anatómica, entonces allí nos provee unas curvas para poder identificar claramente la velocidad y la dirección de los flujos sanguíneos. El Contrast Enhanced MR Angiography es una secuencia de eco de gradiente de cortes múltiplos rápidos, sincronización cardíaca. Es la que nosotros utilizamos cuando se inyecta medio de contraste, como lo vamos a ver acá. Es una imagen de una adquisición en una fase netamente arterial, donde se pueden valorar claramente las cavidades derechas y el tronco de la arteria pulmonar y sus ramificaciones. Luego estas imágenes las utilizamos para realizar reconstrucciones tridimensionales BRT o Volume Rendering Tridimensional, y también podemos obtener imágenes MIP, donde se puede identificar claramente cada una de las estructuras vasculares. La secuencia Inversion Recovery Turbo Field Echo es una secuencia muy importante. Está potencializada en T1 con un tiempo de inversión que anula el miocardio en el realce tardío. Entonces estas secuencias se caracterizan porque cuando nosotros vemos el miocardio completamente negro es porque existe ausencia de señal, es decir, se ha dado un tiempo de inversión adecuado para que anule la señal del miocardio. Cuando se ve completamente negro es lo normal. Sin embargo, si nosotros vemos un realce hiperintenso, es decir, que se ve completamente blanco, es porque allí se ha quedado material de medio de contraste de forma anormal, y eso es lo que posiblemente corresponde a una lesión. Short Time Inversion Recovery es una secuencia turboespineco
modificada para suprimir la señal del tejido adiposo y sensible a la presencia de componente acuoso, es decir, que permite visualizar el edema. En este caso nosotros utilizamos una secuencia que se llama el STIR, que es una secuencia spin de eco, inversión de la recuperación, y es una secuencia que lo que hace es una supresión de la grasa y permite evidenciar claramente el líquido cuando existe edema, por lo tanto está potencializada en T2. Dentro del protocolo de resonancia magnética nosotros lo podemos dividir en estudio morfológico, estudio de función cardíaca, estudio de viabilidad, estudio de perfusión miocárdica, estudio de flujos y estudio angiográfico con resonancia magnética. Y anteriormente lo que describimos fueron las secuencias más representativas de cada uno de estos estudios. Entonces, como vemos a continuación, en el estudio morfológico podemos visualizar las secuencias turbo-spin-eco que aportan gran información morfológica cardíaca, paracardíaca y mediastínica en los diferentes ejes. Aquí vemos un eje netamente axial, aquí un 4 cámaras, un eje corto, un 2 cámaras longitudinal y un 3 cámaras, y nos aporta una gran información de cómo se encuentra el corazón allí morfológicamente. Igualmente existe el estudio de función cardíaca, que son secuencias balanceadas, fast-field-eco, y en ellas nosotros tenemos la posibilidad de, como su nombre lo indica, ver la funcionalidad del corazón, es decir, la forma como se está moviendo. Entonces, a partir de un corte netamente axial, esta línea verde me está representando el plano de corte, y si ustedes se dan cuenta va dirigido desde el ápex cardíaco del ventrículo izquierdo hasta el plano auriculoventricular, en este caso que corresponde a la válvula mitral, generándonos un corte 2 cámaras, ¿cierto? Y sobre este corte 2 cámaras nuevamente se realiza un plano de corte que va desde el plano valvular mitral hasta el ápex ventricular izquierdo, donde nos va a generar algo que se denomina un pseudo 4 cámaras. Este pseudo 4 cámaras, al igual que este eje largo, nos va a permitir planear desde el ápex del ventrículo izquierdo hasta el plano valvular auriculoventricular imágenes en el eje que se denomina eje corto y que es el que nosotros estamos visualizando acá. Como es una secuencia balanceada, nos permite identificar la contractilidad del miocardio y adicionalmente nos permite visualizar cómo la sangre se ve blanca, dándonos un alto contraste entre lo que hay dentro de la cavidad cardíaca que corresponde a la sangre y el músculo miocardio que se ve completamente hipointenso. Ahora, a partir de un eje corto, donde nosotros podemos visualizar el músculo papilar en el ventrículo izquierdo y el ápex del ventrículo derecho, trazamos un corte, un plano de corte a través de estas dos estructuras y nuevamente utilizamos el eje 2 cámaras desde el plano valvular mitral hasta el ápex ventricular para poder obtener este eje que corresponde al eje 4 cámaras. En este eje 4 cámaras tenemos la posibilidad de evaluar cada una de las cavidades cardíacas, ver su contractilidad y adicionalmente poder valorar el movimiento de cada una de las válvulas auriculoventriculares. Nuevamente este es un poco más difícil, un eje corto pero a nivel basal, es decir, muy cercano a la válvula mitral de la válvula aórtica. De hecho, lo que nosotros alcanzamos a visualizar aquí corresponde al seno sigmoideo que hace parte de la válvula aórtica, y en el eje coronal, donde básicamente nos vamos en un corte que vaya completamente paralelo al tracto de salida del ventrículo izquierdo, para obtener esta imagen que corresponde a un 3 cámaras que nos permite identificar el tracto de salida del ventrículo izquierdo y poder valorar la motilidad de cada una de las válvulas que allí valoramos, como son la válvula mitral y la válvula aórtica. Note cada vez que está el movimiento de sístole y diástole, el movimiento de cada una de las valvas de estas dos válvulas. Para el estudio de viabilidad, como lo dije anteriormente, es muy importante, ya que estas secuencias de inversión de la recuperación turbo-fileco permiten detectar las áreas de tejido miocárdico donde haya una retención anormal de medio de contraste. Entonces aquí podemos visualizar que lo que se ve completamente hipointenso, es decir,
logramos acomodar un tiempo de inversión lo suficientemente exacto para que se anulara la señal del miocardio, nos permite luego identificar que existe un realce tardío con el medio de contraste. ¿Por qué un realce tardío? Porque la adquisición se hace después de 5 a 10 minutos de haberse realizado la inyección del medio de contraste. Esto permite que el medio de contraste se fije anormalmente en zonas donde los miocitos están prácticamente muertos, y es allí donde se ven estas hiperintensidades, que básicamente lo que nos indica es que puede existir una lesión ya sea de tipo fibrótica o porque sea por algún tipo de isquemia. Y ya por último, el postproceso de imágenes de la función cardíaca, sobre todo en el eje corto. Generalmente esto lo hace el médico radiólogo o lo hace el médico cardiólogo, donde a través de unos software especiales ellos pueden identificar claramente cada uno de los valores que necesitan, como la fin de sístole, la fin de diástole, etcétera, y estos valores, de acuerdo a lo que se tenga preestablecido, van a permitir dar un aproximado de cómo se encuentra esa función cardíaca. Gracias por la atención, éxitos en su curso, definitivamente bienvenidos a este mundo de la resonancia magnética, donde con este OVI quise mostrarles un poco de lo que es la resonancia en las imágenes de corazón.